En todas las ciudades del planeta, los humanos utilizan hormigón. Este material sostiene tu casa, tu oficina y las carreteras por las que conduces. Solo el agua se usa más. Pero ahora mismo está ocurriendo algo increíble. Ingenieros en China están mezclando una pequeña cantidad de polvo con este material de construcción gris. Este polvo es tan fino que tiene apenas un átomo de diámetro. Los resultados son asombrosos. El hormigón resulta mucho más resistente, resiste las grietas, bloquea el agua, y aquí viene la parte que suena inventada. El hormigón puede sentir el peso que se ejerce sobre él. Adquiere una especie de tacto. ¿Cuánto polvo le añaden? Prueba con 5% del 1% de la mezcla. Estamos hablando de una fracción de un porcentaje. Sin embargo, en muchas pruebas, la potencia aumenta en un 20-30 e incluso un 44%. El polvo es grafeno. Es un material prodigioso que ganó un premio Nobel. Es más resistente que el acero. Conduce la energía mejor que el cobre. Durante 20 años fue solo una gran promesa, porque costaba hasta $200,000 la tonelada. No podía salir del laboratorio. Ahora China está cambiando eso. Han descubierto cómo producir grafeno de forma económica a partir de residuos. Utilizan solo pequeñas cantidades en el hormigón. El país que produce más hormigón que nadie está liderando un cambio silencioso. Esto podría transformar para siempre la forma en que el mundo entero construye. Es un salto increíble para la construcción. Si te gustan los análisis en profundidad como este, dale a me gusta. Estos vídeos requieren mucho trabajo. Suscríbete para no perderte el próximo. A continuación te contamos cómo algo casi invisible está cambiando algo en casi todas partes. El descubrimiento más sorprendente ni siquiera es la mayor resistencia. Es que el hormigón está adquiriendo sensibilidad táctil. Puede informar sobre su estado y alertarnos antes de que surjan problemas. Pero primero es necesario saber qué es el grafeno. Es necesario comprender por qué durante 20 años fue una gran promesa que nunca llegó a materializarse del todo. El material prodigioso que no pudo escapar del laboratorio. Imagina los materiales más resistentes que conozcas: acero, diamante, Kevlar. Ahora piensa en algo que los supera a todos. Es un material tan delgado que apilar 1 millón de láminas apenas alcanzaría el grosor de un cabello humano. Eso es real. Se llama grafeno. Está compuesto de átomos de carbono con una estructura plana en forma de panal. Se unen tan firmemente que casi nada puede atravesarlos. Ni siquiera el helio, una de las partículas más pequeñas que se conocen, puede pasar entre sus átomos. Los datos sobre el grafeno parecen sacados de un cuento de fantasía. Conduce energía más rápido que el cobre. Transfiere el calor mejor que casi cualquier otro material. Se dobla sin romperse. Es casi evidente. Tiene una fuerza de tracción de aproximadamente 130 gigapascales. Para ponerlo en contexto, el acero resistente alcanza aproximadamente 1/10 de esa cifra. El grafeno no es solo resistente, está en una clase totalmente diferente. El descubrimiento del grafeno ocurrió de una manera difícil de creer. En 2004, 2 expertos de una universidad en Inglaterra estaban jugando con grafito. Esa es la sustancia oscura que hay dentro de los lápices. No usaban herramientas sofisticadas ni productos químicos raros. Usaban cinta adhesiva común. La presionaban sobre el grafito y la despegaban. Esto
les permitía eliminar una fina capa de carbono cada vez. Lo repitieron una y otra vez hasta obtener una lámina de tan solo un átomo de espesor. Ese momento les valió un gran premio. Desató una ola de entusiasmo que duró 20 años. Los sueños eran descabellados. Teléfonos que se podían plegar y guardar en el bolsillo, baterías que se cargaban en segundos, filtros que podían extraer la sal directamente del agua, de chips de computadora que funcionaban 1000 veces más rápido que cualquier otro en el mercado. Ciro decía que el grafeno lo iba a cambiar todo. Las escuelas escribieron miles de artículos. Los líderes donaron dinero a centros de investigación de grafeno. Surgieron empresas que prometían resultados en 5 años, luego en 10, luego en 15. ¿Y qué pasó con todas esas promesas? No mucho. La ciencia nunca se equivocó. Cada una de las mediciones de los expertos era real. Podían demostrarlo, pero nadie se detuvo a pensar en un gran problema. Producir grafeno en grandes cantidades era extremadamente caro. Hablamos de costos que oscilan entre los $67,000 y los $200,000 por tonelada. A ese precio no se pueden construir puentes. Apenas se puede fabricar una pequeña pieza de prueba. El problema del dinero era un gran obstáculo. Los métodos antiguos para fabricar grafeno utilizaban grafito costoso. Los métodos para obtener capas individuales eran muy lentos. Se podrían pasar semanas fabricando suficiente grafeno para recubrir una moneda. Cuanto más barato sea el grafeno, peor será su calidad. Cuanto mejor sea la calidad, mayor será su precio. El grafeno se convirtió en una broma recurrente entre los científicos. La broma era que el grafeno podía hacer cualquier cosa menos salir del laboratorio. Y en gran parte era cierto. Durante 20 años se mantuvo en perfectas condiciones dentro de vasos de vidrio y papeles, pero permaneció oculto en el mundo real. El dinero se agotó. Los nuevos negocios se volcaron hacia otras cosas. El material prodigioso se convirtió en una lección sobre la brecha entre una idea genial y un producto real. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. A veces los mayores avances no vienen de solucionar el problema inicial, sino de plantear una pregunta totalmente nueva. Nadie había encontrado la manera de fabricar grafeno puro lo suficientemente barato como para construir alas de avión. Pero, ¿y si no se necesitara grafeno puro? ¿Y si solo se necesitara una pequeña cantidad mezclada con algo que ya producimos en grandes cantidades? Ese algo es el hormigón. Y China produce más que nadie. Ahí es donde se está impulsando con más fuerza esta idea. Porque cuando las finas láminas de grafeno entran en contacto con cemento húmedo, comienza un cambio. Sucede a una escala tan pequeña que se necesitan microscopios potentes para verlo. Cómo una partícula reescribe el hormigón desde dentro. La pregunta casi suena a trampa. ¿Cómo puede una pizca de polvo de carbono cambiar toda una tanda de hormigón? Representa menos del 1% de la mezcla. Para entenderlo, hay que observar con mucha atención. Hay que ver qué sucede dentro del hormigón cuando cobra vida. Cuando el agua entra en contacto con el cemento, comienza un cambio. Empiezan a crecer cristales. Se extienden y se entrelazan. Unen la arena y las rocas formando una masa dura. Así es como el hormigón se endurece. Pero el proceso es desordenado. Deja tras de sí pequeños agujeros y puntos débiles. Pequeños caminos recorren el material. Esos defectos no son solo antiestéticos. Son precisamente los puntos donde comienzan las grietas. Son los caminos por donde se filtra el agua. El agua inicia el deterioro gradual que arruina el hormigón con el tiempo. El hormigón normal está lleno de espacios vacíos si se observa con atención. Y entonces entra en juego el grafeno.
Una de las cosas especiales que tiene es la llave, dado que el grafeno tiene solo un átomo de espesor. 1 gramo puede desplegarse para cubrir miles de metros cuadrados. Esto significa que una pequeña cantidad de este material crea una enorme red que atraviesa toda la mezcla de hormigón. No se añade mucho peso, sino una gigantesca red que recubre casi todo el cemento. El grafeno combate los puntos débiles desde 3 frentes a la vez. El primero tiene que ver con cómo crecen los cristales. Las láminas delgadas actúan como semillas. Los cristales cementantes se agrupan a su alrededor, en lugar de crecer formando una maraña desordenada. Los cristales se compactan mejor y se alinean de forma más uniforme alrededor del grafeno. El resultado es una mezcla más densa con menos huecos. Expertos en China analizaron esto con lupas de gran tamaño. Observaron exactamente esto. Las muestras modificadas presentaban un crecimiento cristalino más denso que el hormigón normal. La segunda opción consiste en prevenir las grietas precozmente. Las láminas de grafeno están distribuidas por toda la mezcla. Cuando se forma una pequeña grieta, choca con una red de grafeno. Esta red absorbe la tensión y la distribuye, deteniendo la grieta a tiempo e impidiendo que se convierta en una rotura mayor. Imagínelo como las barras de acero dentro del hormigón, pero funcionando a una escala 1000 millones de veces menor. La tercera forma consiste en impedir la entrada de agua. Las mismas láminas superpuestas forman un laberinto dentro del hormigón, dificultando el paso del agua. Las pruebas demuestran que la protección contra el agua aumenta en más de un 35%. Un estudio realizado en China reveló que el grafeno reduce considerablemente la profundidad de penetración del agua en el hormigón. Al no entrar agua, el acero interior no se oxida y la superficie no se descascara. Esta estructura evita el deterioro progresivo que suele provocar la corrosión prematura del hormigón convencional. También cabe destacar que los constructores utilizan varios tipos de grafeno. Las nanoplaquetas de grafeno son pequeñas pilas de pocas capas. El óxido de grafeno es un tipo que se mezcla más fácilmente con el agua. Cada tipo actúa de forma ligeramente diferente, pero el efecto principal es el mismo. El hormigón simplemente se endurece y adquiere una forma mejorada. Así pues, se obtienen 3 grandes efectos con un solo ingrediente. Todos actúan a escalas que se miden en miles de millones de metros, crecimiento de cristales más densos, bloqueo de grietas, bloqueo de agua, todo ello con una pizca tan pequeña que apenas se nota en una balanza. La pregunta clave es si esos efectos se traducen en cifras que importen en el mundo real. Las cifras reales que respaldan su resistencia. Hablemos de cuánto más resistente se vuelve el concreto con este material. Seré honesto con ustedes. Los titulares de Internet son inventados. La investigación es real, es muy interesante, pero las cifras varían mucho. Depende del tipo de grafeno, la cantidad utilizada y la mezcla. Por lo tanto, no les daré una cifra mágica. Les daré un rango honesto basado en pruebas reales. Una prueba realizada en 2025 sobre hormigón de grafeno mostró que la resistencia a la compresión aumentó hasta un 40%. La resistencia a la tracción aumentó un 27%. La tenacidad aumentó un 47%. Un estudio chino sobre hormigón inteligente con grafeno, realizado en 2025, mostró un aumento del 44% en la resistencia a la compresión. Otros estudios hallaron una mejora en la resistencia a la flexión de entre el 41% y el 59%. Las mejoras
en la resistencia a la compresión oscilaron entre el 15% y el 33%. Lo mejor de todo es que algunos de los mejores resultados se obtuvieron con cantidades mínimas. Una prueba arrojó un aumento del 23% en la resistencia a la compresión. Se utilizó tan solo 500 milésimas del 1% de grafeno en peso de cemento. Otra prueba demostró que incluso una pequeña cantidad de 1/10 del 1% proporcionó sólidas ganancias de 2 dígitos en todos los aspectos. Las ventajas se acumulan cuando el grafeno se combina con otros materiales. En una prueba se mezcló una pequeña cantidad de grafeno con fibras especiales. Aumentó la resistencia a la compresión casi un 44%. La resistencia a la tracción aumentó alrededor de un 22%. La resistencia a la flexión aumentó más de un 22%. También mejoró la resistencia al impacto. El grafeno también luce genial en nuevos métodos como la impresión 3D de hormigón. Se está probando una mezcla de grafeno y arcilla para casas impresas. Ese es precisamente el tipo de mezcla de bajo contenido de cemento y alta resistencia que necesita la construcción 3D. Entonces, ¿cuál es la conclusión honesta? El grafeno no hace que el hormigón sea 5 veces más resistente. Aunque algunas miniaturas lo sugieran, lo que realmente hace es mejorar su resistencia entre un 20% y la mitad. Aumenta la tenacidad y la resistencia a las grietas, además de potenciar la durabilidad y la impermeabilidad. Todo ello con una cantidad prácticamente imperceptible a simple vista. No es un cambio pequeño. Fabricamos miles de millones de toneladas de este material al año. Una mejora del 30 o 40% es enorme, pero es una mejora del hormigón, no un truco de magia. Cualquiera que te diga lo contrario está intentando venderte algo. Pero aquí está la cuestión. Las ganancias de resistencia tal vez ni siquiera sean la parte más divertida. Cuando se rellena el hormigón con un material que transporta energía, el hormigón adquiere una sensación completamente nueva. Allí es donde esta historia da un giro que suena a ciencia ficción. Apunta a un futuro que podría transformar la construcción para siempre. El hormigón que puede sentir. Esta es la parte que suena a ciencia ficción. Es completamente real. El grafeno es excelente para transmitir energía. El hormigón normal no sirve. Básicamente bloquea la corriente eléctrica, pero si se mezcla suficiente grafeno con hormigón, se crean vías para que la corriente eléctrica circule por todo el material. Esto convierte un simple bloque de construcción en un sensor. Así es como funciona cuando se ejerce presión sobre el hormigón con grafeno. El material cambia ligeramente de forma. Un camión que pasa por un puente, una multitud en el suelo, el terreno que se mueve bajo un edificio. Ese pequeño cambio altera la facilidad con la que la corriente eléctrica fluye a través de la red de grafeno. Cambia la resistencia eléctrica del hormigón. Eso se puede medir. Al medir la resistencia, se puede determinar la tensión. El hormigón percibe el peso que se ejerce sobre él. Transforma esa percepción en una señal que se puede interpretar. Los expertos lo llaman hormigón inteligente. Sus efectos podrían cambiar el mundo. Imagínese un puente que informa constantemente sobre su estado. Un puente que le avisa al instante si un soporte soporta demasiado peso, o si se forma una pequeña grieta en el interior de una viga años antes de que alguien pueda verla. Piense en un edificio que siente la tensión de un terremoto en el momento en que ocurre. O en una carretera que cuenta y pesa los autos que circulan por ella solo con la señal que la atraviesa.
Pues en lugar de enviar gente a revisar grietas y golpear cosas con martillos, la estructura se revisa sola. Así es como funcionan muchos sistemas de control hoy en día. La estructura se autocontrola constantemente desde dentro. China construye puentes, túneles, trenes de alta velocidad y rascacielos más rápido que nadie. Para ellos, los edificios con sistemas de autoinspección no son un juguete. Son una forma de detectar problemas antes de que se conviertan en desastres. Pueden planificar las reparaciones en función de las necesidades reales del edificio, no basándose en una estimación. Esto hace que las grandes obras públicas sean más seguras para toda su vida útil. Pero aquí se esconde un cambio aún mayor. Durante toda su historia, el hormigón ha permanecido en silencio. Se vierte, se endurece y se mantiene en pie hasta que un día falla. Sí. Y para entonces es demasiado tarde. El hormigón inteligente rompe ese silencio. La estructura proporciona un flujo constante de datos sobre su propio estado. Se integra en los sistemas digitales que sustentan los edificios modernos. Un material que transporta datos además de peso es un tipo de material de construcción totalmente diferente. Podría transformar para siempre nuestra forma de construir. Pero nada de esto importa si no puedes costear la producción de grafeno. Ese fue el obstáculo con el que este campo se topó durante 20 años. Y ahí es donde entra en juego una idea realmente ingeniosa: convertir la basura en uno de los recursos más valiosos del planeta. Transformar desechos en tesoros. Recuerde que el grafeno solía costar hasta $200,000 la tonelada. Ese hecho mantuvo el hormigón de grafeno estancado en el laboratorio durante años. Por lo tanto, el verdadero avance no reside solo en el hormigón, sino en una forma mucho más económica de producir grafeno. Convierte la basura en oro. El método se denomina calentamiento Joule instantáneo. Se creó en una universidad de Texas. La idea es casi graciosa por su sencillez. Se utiliza prácticamente cualquier cosa que contenga carbón, residuos de alimentos, botellas de plástico, viejas pozos de café, neumáticos viejos. La aplicas una enorme ráfaga de energía durante una fracción de segundo. Se calienta hasta unos 3000 K, lo que equivale a unos 5000 dgs. Esto ocurre en 10 milisegundos. Todo lo que no es carbono se evapora en forma de gas. Los átomos de carbono se transforman en grafeno, así de simple. La basura se convierte en una de las cosas más valiosas de la Tierra. El aspecto económico es increíble. Este proceso instantáneo puede convertir una tonelada de carbón o residuos en grafeno por una mínima fracción del costo anterior. Pensemos en las materias primas. El grafito utilizado en los métodos antiguos cuesta entre $1,000 y $3,500 la tonelada. El carbón cuesta alrededor de $25 la tonelada. Los responsables de este proyecto plantearon un punto que debería llamar la atención. Considerando de quién estamos hablando, este proceso podría aprovechar el carbón, transformándolo a bajo costo en un material de construcción mucho mejor. China quema más carbón que cualquier otra nación del mundo. Tiene la materia prima, los residuos y la capacidad industrial para producir grafeno barato en grandes cantidades. Ese fue precisamente el problema que frenó el desarrollo de esta tecnología en el resto del mundo. Y la cosa se pone aún más interesante. Un método utiliza calentamiento instantáneo para convertir el carbón en una mezcla de grafeno que sustituye la arena y las piedras del hormigón. Esto da como resultado un hormigón un 25% más ligero, que además gana en resistencia y dureza. ¿Por qué es importante? Porque el mundo se está quedando sin arena de buena calidad para la construcción.
Lo usamos más rápido de lo que la naturaleza puede producirlo. Se avecina una escasez mundial de arena. Un proceso que convierte los residuos baratos del carbón en un sustituto de la arena. No solo mejora el hormigón, sino que podría evitar una futura crisis de recursos. Entran residuos, sale un material excepcional. Esto encaja a la perfección con las fortalezas de China. El método de síntesis por destello ya se está popularizando para su uso real. Una empresa que participó en las primeras pruebas lo está desarrollando a mayor escala. La química es lo suficientemente simple como para que cualquiera pueda replicarla si dispone de carbono barato y suficiente energía. Esa última parte importa. Significa que el viento va a parar a quien tenga más materia prima y más potencia de producción. Así que la fuerza es real. La detección inteligente es real. El problema del costo finalmente tiene una solución, lo que significa que la última pieza es la que más importa en un planeta que se calienta. ¿Qué consecuencias tiene todo esto para la enorme huella de carbono del hormigón? Un balance honesto y lo que viene después. Y aquí un dato que debería dejarte boquiabierto. La fabricación de cemento, el aglutinante que mantiene unido el hormigón, genera hasta el 8% de todas las emisiones de dióxido de carbono producidas por el ser humano cada año. Si la industria cementera mundial fuera un país, sería el tercer mayor emisor de carbono del planeta. Solo China y Estados Unidos generan más. El hormigón construyó el mundo moderno. Al hacerlo, está calentando el cielo. Por cada tonelada de cemento producida, se emite casi 1 tonelada de carbono. Esto se debe a la química de su fabricación y al enorme calor necesario para encender los hornos. El problema es que la mayoría de las formas de reducir la huella de carbono del hormigón implican usar menos cemento. Usar menos cemento generalmente debilita el hormigón. La solución tradicional consistía en mezclar cenizas volantes o escoria residuos de otras fábricas. Sustituyen parte del cemento, pero tienen sus limitaciones. La ceniza volante alcanza un máximo de aproximadamente 1/3 de la cantidad de cemento antes de perjudicar la mezcla. La escoria rara vez supera la mitad antes de que disminuya su durabilidad. Es una decisión difícil. Se puede optar por una mezcla más ecológica o una más resistente, pero no ambas. Aquí es donde el grafeno marca la diferencia. El grafeno hace que el hormigón sea mucho más resistente, permitiendo usar menos cemento, manteniendo la misma resistencia. Menos cemento significa menos carbono. Se elimina el problema habitual de una estructura débil. Los resultados son contundentes. Las pruebas demuestran una gran reducción de dióxido de carbono al usar menos cemento. Un invitado comentó que tan solo el 0% de grafeno instantáneo en el cemento podría reducir el enorme impacto ambiental del hormigón en aproximadamente 1/3. Y el grafeno se fabrica a partir de carbono residual, restos de comida y plástico que se descompondrían en un vertedero, liberando metano. Un beneficio doble sin duda. Capturas el carbono, que de otro modo sería un gas de efecto invernadero, y lo utilizas para reducir las emisiones de carbono en la fabricación de cemento. Es uno de esos casos excepcionales en los que las matemáticas juegan a tu favor por partida doble. En algunos años, China produce más hormigón que el resto del mundo en conjunto. Su objetivo es alcanzar la neutralidad de carbono para 2060. Un hormigón más resistente que requiera menos cemento no es solo una ventaja, sino una necesidad. Sus propios expertos señalaron el hormigón de bajo carbono
larga duración y gran resistencia como una meta prioritaria. El grafeno se sitúa justo en el centro de ese objetivo. Pero hablemos también de lo que aún no está resuelto. La lista es más larga de lo que admiten los titulares. Primero, la clave está en su distribución uniforme. El grafeno solo funciona si las láminas se extienden de manera homogénea. Sin embargo, el grafeno tiende a aglomerarse. Las láminas se pegan entre sí, formando cúmulos que no aportan resistencia y pueden crear puntos débiles. Lograr que una pequeña cantidad de grafeno se extienda a través de un tambor de cemento húmedo es difícil. Si se hace mal, las mejoras en la resistencia desaparecen. Los laboratorios utilizan herramientas especiales para deshacer los grumos. Estas herramientas no se pueden usar en una obra de pavimentación en un día lluvioso. Resolver este problema es fundamental. En segundo lugar, el costo y la escala. El grafeno flash es excelente, pero aún se está demostrando su eficacia en lotes pequeños. Producir millones de toneladas para el sector de la construcción representa un enorme desafío para las fábricas. El precio está bajando rápidamente, pero aún no ha tocado fondo. La calidad varía entre los diferentes proveedores. En tercer lugar, las normas y los códigos. No se puede construir un puente con materiales que la ciudad no haya aprobado. El hormigón de grafeno carece de normas bien definidas. Carece de los datos a largo plazo que los constructores y líderes necesitan antes de confiarles la seguridad de las personas a nuevos materiales. El hormigón probado durante unos pocos años no puede garantizar que dure 80 años. Hay que esperar y observar cómo envejece el material. En cuarto lugar, la brecha de replicación. Los resultados varían según el tipo de grafeno, la cantidad y el método de mezcla. Un aumento del 44% en un laboratorio podría ser un incremento de un solo dígito para otro equipo. Hasta que no logren establecer métodos consistentes, el hormigón con grafeno será más prometedor que probado para grandes estructuras. Nada de esto resta mérito al logro. Simplemente significa que esta tecnología está en ascenso, pero aún no ha alcanzado su máximo potencial. Es una herramienta real que avanza rápidamente. Todavía no está lista para reemplazar cada vertido en cada obra, pero apunta a un futuro increíble. Podría transformar la construcción para siempre. Si te gustó esta historia y quieres ver más parecidas, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Hay más vídeos en pantalla ahora mismo si quieres seguir viendo. Así que aquí va una pregunta: si pudieras construir algo de hormigón que sintiera su propio peso, ¿qué construirías primero? Déjame tu respuesta en los comentarios.